Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les genera una curiosidad enorme, algo que ha estado resonando en los titulares y en la mente de muchísimos fans de la televisión turca. Vamos a hablar de Demet Özdemir y de una decisión que, al parecer, ha dado un giro inesperado a la vida amorosa de nuestro querido Can Yaman. Si han oído bien, hay noticias importantes que compartir. Si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar siempre al día de todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, no olviden darle ese botón de *** suscribirse *** que tanto nos ayuda a seguir creciendo. Conviértanse en parte de esta comunidad. Y bueno, ¿por dónde empezamos con este culebrón que tiene a todos expectantes? La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un torbellino mediático. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la química entre ellos era innegable, tan potente que traspasó la ficción y se convirtió en un tema recurrente en las portadas de revistas, en las redes sociales y, por supuesto, en las conversaciones de sus seguidores. Para muchos ellos eran la pareja perfecta, la encarnación del romance moderno, y la esperanza de que esa conexión vista en la televisión se materializara en la vida real era muy fuerte. Se rumoreaba, se especulaba y cada aparición pública conjunta, cada me gusta en redes sociales, era analizado hasta el último detalle. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. La vida privada de las estrellas está constantemente bajo el escrutinio público, y a menudo, lo que se publica no es más que la punta del iceberg. En el caso de Demet y Can, su relación ha tenido sus altibajos, sus momentos de intensidad y sus periodos de silencio mediático, lo que siempre alimentaba aún más las preguntas. ¿Están juntos? ¿Se han separado? ¿Qué está pasando realmente detrás de las cámaras? Lo que nos trae aquí hoy es una información, hasta ahora muy comentada, que sugiere que Demet Özdemir ha tomado una decisión crucial. Y esta decisión, según lo que se ha filtrado y se está rumoreando con fuerza, podría estar impactando directamente en la vida amorosa de Can Yaman. La clave está en entender el contexto. Después de un periodo de silencio, o quizás de discreción, la noticia salta ahora, y parece que tiene que ver con una postura de Demet, una postura firme que hasta cierto punto podríamos considerar sorprendente. Durante mucho tiempo se especuló que la relación entre Demet y Can no solo era pública, sino que también estaba muy influenciada por la opinión y el interés de los fans y de los medios. Era como si estuvieran constantemente bajo una lupa, donde cada paso que daban en su relación era aplaudido, criticado o simplemente analizado sin cesar. Esto para cualquier pareja puede ser una presión abrumadora, pero para dos figuras tan populares como ellos, puede ser una carga insoportable. Ahora bien, ¿cuál es esta decisión clave de Demet? Los rumores apuntan a que Demet ha decidido, de forma consciente y definitiva, *** poner distancia y priorizar su espacio personal y profesional ***, especialmente en lo que respecta a su vida sentimental. Esto no significa necesariamente un fin rotundo a cualquier tipo de contacto, sino más bien un cambio de estrategia, una forma de protegerse a sí misma y, de alguna manera, de recuperar el control de su narrativa. Piénsenlo un momento. Cuando tu vida privada se convierte en un espectáculo público, es difícil construir algo genuino y sólido. Las expectativas ajenas, las interpretaciones constantes de tus acciones, la falta de privacidad, todo esto puede erosionar la relación más fuerte. Y parece que Demet en algún momento se dio cuenta de esto. Su decisión, por lo tanto, no sería un capricho, sino una estrategia de autoconservación, de reivindicación de su derecho a vivir su vida sin ser el centro de un debate constante. ¿Y cómo afecta esto a Can Yaman? Bueno, la implicación es bastante clara. Si Demet está marcando un límite, si está diciendo hasta aquí llegamos con la exposición, entonces las dinámicas cambian radicalmente. Can, que también ha estado bajo el foco mediático y ha tenido sus propias vicisitudes sentimentales, se encuentra ahora ante un panorama donde la persona que quizás ha sido una figura importante en su vida, está redefiniendo los términos de su interacción. Los detalles que han trascendido sugieren que Demet ha optado por un perfil mucho más bajo respecto a cualquier tema que tenga que ver con su vida amorosa, y especialmente en lo que concierne a Can Yaman. Si antes había alguna apertura, alguna señal que se podía interpretar como una posible reconciliación o un acercamiento, ahora parece que esa puerta se ha cerrado firmemente.
Su enfoque, según se comenta, está ahora en su carrera, en sus proyectos, en su crecimiento personal y profesional, y en construir relaciones que sean saludables y privadas. Esto es muy interesante porque nos habla de una madurez, de una toma de conciencia sobre lo que realmente importa. Demet, que ha ganado muchísimo reconocimiento y popularidad gracias a su talento y a su carisma, está demostrando que no está dispuesta a sacrificar su bienestar por mantener viva una especulación mediática. Es un mensaje poderoso para otras figuras públicas y, en general, para cualquiera que sienta la presión de vivir una vida que no es del todo suya. Ahora, imaginemos las implicaciones para Khan. Si la relación con Demet fue realmente significativa para él, esta decisión de ella podría ser un golpe, o al menos, un recordatorio de que las cosas no pueden seguir igual. Quizás él también ha estado lidiando con la presión, con las expectativas, y esta firmeza de Demet le obliga a replantearse su propia situación, su propia forma de manejar su vida sentimental y su exposición pública. Es importante recordar que esta información proviene de rumores y filtraciones. En el mundo del espectáculo, las verdades son a menudo esquivas y las apariencias engañan. Sin embargo, cuando tantas fuentes coinciden en una misma línea, suele haber algo de verdad detrás. Y la narrativa de Demet tomando las riendas de su privacidad, de su vida amorosa, y de marcar un antes y un después, es una historia que resuena con fuerza. Piensen en cómo se ha desarrollado la carrera de Demet. Ha tenido proyectos exitosos, ha demostrado su talento actoral en diversas producciones, y su imagen pública siempre ha sido la de una profesional dedicada y una mujer con carácter. Que ahora tome una decisión tan firme respecto a su vida sentimental, especialmente en relación con una figura tan mediática como Khan Yaman, refuerza esa imagen de mujer que sabe lo que quiere y que está dispuesta a luchar por ello. En cuanto a Khan Yaman, su carrera también ha sido meteórica. Su atractivo físico y su carisma lo han convertido en un ídolo en muchos países. Sin embargo, su vida personal, al igual que la de Demet, ha estado plagada de especulaciones. Si Demet ha decidido dar un paso atrás en cuanto a la exposición de su relación, es posible que Khan se vea obligado a reflexionar sobre su propia forma de vivir y mostrar sus relaciones. Podríamos decir que la decisión de Demet Özdemir es un acto de autoafirmación. Es un decir, mi vida privada es mía, y yo decido quién, cómo y cuándo entra en ella, y cuánto se expone al público. Esto, insisto, es un mensaje muy potente. Para una relación, especialmente una tan escrutada, la privacidad es un bien preciado, un pilar fundamental para que pueda crecer y consolidarse. La pregunta que muchos se hacen es, ¿significa esto que no hay ninguna posibilidad de reconciliación entre ellos? Bueno, en el mundo de las relaciones, y más aún en el de las celebridades, nunca se puede decir nunca. Sin embargo, lo que sí parece claro es que si una reconciliación llegara a darse, sería bajo términos muy diferentes. Demet ha establecido un precedente, ha marcado un antes y un después. Ya no se trataría de una relación vivida a expensas de la opinión pública, sino de algo construido en la intimidad, con límites claros y un respeto mutuo por el espacio personal. Y esta es la parte intrigante, ¿cómo reaccionará Khan ante esta nueva dinámica? ¿Entenderá y respetará la decisión de Demet? ¿O intentará, de alguna manera, mantener viva la llama de la especulación? El tiempo dirá, pero lo que es innegable es que Demet Özdemir ha tomado una decisión clave que, sin duda, ha dado un giro inesperado a la situación, al menos desde la perspectiva mediática y de los fans. Esta situación nos enseña algo valioso, la importancia de poner límites, de proteger nuestro espacio, de valorar nuestra propia paz y bienestar por encima de la validación externa o de las expectativas ajenas. Demet, al parecer, ha aprendido esta lección y la está aplicando de una manera muy decidida. Y Khan, al encontrarse con esta firmeza, se enfrenta a un nuevo escenario en su vida amorosa, un escenario que ella ha diseñado y donde las reglas del juego han cambiado. Así que, para resumir un poco todo este entramado, la decisión clave de Demet Özdemir gira en torno a recuperar el control de su vida privada y profesional, poniendo un fuerte énfasis en la privacidad de sus relaciones, especialmente con Khan Yaman. Esto implica un alejamiento de la exposición mediática y una priorización de su espacio personal, lo que sin duda impacta en la dinámica de cualquier posible vínculo con Khan. Es un movimiento estratégico de autoconservación y de reafirmación de su individualidad en un mundo donde las celebridades a menudo sienten que sus vidas les pertenecen al público. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y las últimas noticias con todos ustedes. Espero que este análisis les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí.
Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les parece acertada la decisión de Demet? ¿Creen que esto afectará realmente a Can Yaman? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo todo este contenido exclusivo, no se olviden de regalarme un gran me gusta compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.